Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Como parte de las novedades que tenemos en esta tercera temporada, abrimos un canal de comunicación con todos ustedes en el que estaremos recibiendo todos sus comentarios e inquietudes, por lo que a partir de esta semana les pedimos que todas las preguntas o sugerencias que tengan nos las escriban al correo electrónico análisis@viva.mx. En fin, comencemos ahora sí con nuestro invitado del día de hoy. Él es José Carlos Sánchez Molotla. Él es Mexico Senior Economist de HSBC. Muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Salvador. Me da mucho gusto poder estar con ustedes nuevamente y un placer para mí. Padrísimo. Si te parece bien, comencemos entonces con el análisis. Esta semana, la de 8 columnas. La decisión de política monetaria de Banco de México. ¿Cómo la viste? ¿Fue suficiente? ¿No fue suficiente? ¿Qué te pareció? Claro. Mira, me parece un gran tema. Es la primera decisión de Banco de México en este año, ¿no? Es la primera decisión que también tenemos una junta de gobierno, digamos, ya con la nueva gobernadora incorporándose y de alguna manera con los hechos que hemos estado viendo en la parte local, tanto en la parte global, ¿no? Creo que era una decisión en la que los mercados iban a estar bastante atentos. A nosotros en particular nos pareció una decisión bastante acertada. Nosotros en HSBC teníamos la expectativa de que Banco de México iba a ajustar su tasa de referencia en 50 puntos base, como lo hizo. También pensábamos que lo iba a hacer de una manera, digamos, con una composición de los votos dividida, ya que siguen habiendo, digamos, distintos puntos de vista dentro de la Junta. Pero creo que el mensaje que nosotros leemos entre líneas del comunicado que se da a conocer junto con la decisión, lo vemos de manera muy acertada, porque de alguna manera es una subida de 50 puntos base, que es la misma magnitud en que habían ajustado en diciembre del año pasado. No olvidemos que anterior a esta decisión de diciembre habíamos visto 4 subidas seguidas de 25 puntos base. Entonces, el hecho de haber cambiado de ritmo a 50 en diciembre y haber mantenido ese ritmo en febrero, creo que denota el compromiso grande que hay, digamos, dentro de la Junta por anclar las expectativas de inflación y por ayudar a que la inflación converja al objetivo que tiene Banco de México. Más allá de esto, creo que también es bastante importante ver en el comunicado nuevamente, digamos, una composición de 4 votos a favor de subir 50. Creo que de alguna manera esto quita algunas dudas que podía haber, digamos, en el mercado sobre qué tan dividida podía estar la Junta. Entonces, pareciera que la percepción que se tenía antes del cambio se mantiene. Y pues eso lo vemos con bastantes buenos ojos hacia adelante, ¿no? Creemos que el compromiso, digamos, por seguir anclando las expectativas de inflación ante el panorama que se ha vuelto un poco más complicado, tanto por factores, digamos, externos, ¿no? Factores geopolíticos que han metido ciertas presiones en algunos precios de materias primas, en algunos precios de energéticos, como por factores locales, ¿no? Creo que ante este panorama que se ha vuelto un poco más complicado, la decisión de hoy la vemos, digamos, bastante correcta. Tienes razón en cuanto a que el escenario se ve pues complejo, ¿no? 2022 comienza en México, en la región, pero enfoquémonos quizás en nuestro país, con términos de crecimiento algo difíciles, ¿no? Totalmente. Hace algunas semanas, hace algunos días, se dio a conocer el dato preliminar, ¿no? Del PIB para el cuarto trimestre del año. Creo que fue un dato que de alguna manera es relevante porque muestra, digamos, una ligera contracción a tasa trimestral. Es decir, la economía en su conjunto se contrajo 0.1% contra el tercer trimestre del año pasado, principalmente por una debilidad en la parte de los servicios. Y creo que es importante poner esto en contexto porque no olvidemos que veníamos de un tercer trimestre también con una contracción trimestral. Como probablemente recordarán, cuando se tienen 2 trimestres consecutivos de caídas a tasa trimestral, pues se considera que una economía entra en recesión. Entonces,
empezar el año 2022 con un panorama de crecimiento que se ha vuelto un poquito más complejo por esta debilidad que hemos visto en el sector de servicios que le ha afectado a toda la economía, combinado con también pues algunas sorpresas en la parte de inflación, ¿no? Actualmente este año se han dado a conocer 2 datos de inflación. El dato para la primera quincena y el dato para la segunda quincena de enero. En ambos casos vimos sorpresas al alza, vimos una inflación mayor a la que los mercados estaban esperando, principalmente presionada por el componente subyacente que típicamente incluye, digamos, componentes menos volátiles, ¿no? Principalmente incluye precios de mercancías y de servicios. Entonces, como tú bien mencionas, si vemos la parte local y vemos esta combinación de una economía que arranca el año con digamos, cierta debilidad, más ciertas presiones inflacionarias que se han venido acentuando, pues creo que esto pone, digamos, un panorama más complejo para la parte de política monetaria, ¿no? A lo que mencionas con respecto a crecimiento, lo complementas con inflación. Hay un tercer rubro, pues importante, que tiene que ver con los riesgos, ¿no? Que a los que nos estamos enfrentando. ¿Ahí en dónde los tienes? ¿Cómo los estás viendo? Sí, me parece un gran punto. Yo creo que el balance de riesgos para la inflación, al menos en el corto plazo, se ha venido deteriorando ligeramente y no necesariamente por factores locales. No olvidemos que, digamos, al final México tiene una exposición importante al comercio global, ¿no? A las cadenas de suministro. Y a finales del año pasado, digamos, terminamos con una nueva ola, ¿no? de la variante de Omicron, ¿no? Que de alguna manera pues empezó a incrementar en distintas regiones del mundo. México no fue la excepción. Y de alguna manera esto empezó a revivir los riesgos relacionados con la cadena de suministros, ¿no? Para darnos una idea, México exporta más o menos en volumen alrededor de 40% del PIB en mercancías. Una buena parte de estas importaciones tienen que ver con insumos para que México produzca manufacturas. Entonces, al revivirse estos riesgos inflacionarios, pues de alguna manera hacen que el inicio de año pueda ser un poco más complicado en ese sentido. Un segundo riesgo en cuanto a precios tiene que ver con tensiones geopolíticas que también son ajenas a México, pero que de alguna manera pues han presionado el precio de algunos energéticos, ¿no? Principalmente el precio del petróleo, el precio del gas natural, y esto también ha afectado algunas materias primas. Entonces, nuevamente, México no está exento de estos choques globales y de alguna manera esto ha generado pues cierto deterioro en la parte de riesgos para los precios. En la parte de crecimiento te diría que en un sentido muy similar, creo que la nueva ola de casos que empezamos a ver en México a finales de diciembre, a principios de enero, pues también de alguna manera genera un deterioro en el balance de riesgos, al menos para el corto plazo. Y aquí me parece importante recalcar el posible efecto que pueda haber. Si bien es cierto que vemos este deterioro en los riesgos de manera mucho más contenida que en olas pasadas, creemos que el efecto que pudiera haber en algunos servicios, principalmente los que tienen exposición al consumo físico, ¿no? Por ejemplo, servicios relacionados con la parte de turismo, servicios de hotelería, servicios que tengan que ver con viajes o incluso servicios relacionados con el entretenimiento, posiblemente puedan ver, digamos, cierto impacto negativo a principios de este año, ¿no? Si esto lo añadimos a la debilidad que ya mostraban algunos servicios a finales del año pasado, pues también de alguna manera genera un panorama un poco más complicado, al menos durante el arranque del año. Nosotros de alguna manera estamos optimistas en que a medida de que vayan pasando, digamos, que vayan cediendo los casos, pues posiblemente la parte de servicios pueda regresar a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Creemos que principalmente la parte de turismo, la parte de entretenimiento, que es la que viene más rezagada en la recuperación, puede haber mejores días principalmente hacia la segunda mitad del año, ¿no? Pero de entrada, pues pareciera que estos factores que comento, pues sí pudieran afectar a la baja tanto a la parte de crecimiento como a la parte de inflación en el principio del año. Como bien dices, hay pues una desigualdad, ¿no? En cuanto a los diferentes sectores y cómo se van reincorporando a la vida.
Para nosotros a lo mejor es obvio y para quienes nos están viendo también, pero pues es la primera vez que en el caso de ustedes de HSBC los podemos tener en el mismo lugar y podemos vernos las caras, y comenzamos a pues regresar a tener ciertas reuniones tomando todas las precauciones, pero ya cara a cara en ciertos sectores como pudiera ser el nuestro, ¿no? El financiero. Pero en sector servicios, como bien dices, en turismo, en entretenimiento, pues los pasos no van tan rápido, ¿no? Claro, ese es un gran punto. De alguna manera creemos pues que esta dinámica de regresar poco a poco las actividades pues irá continuando a lo largo del año. Creo que es una buena noticia de alguna manera haber visto o seguir viendo que los niveles de vacunación, no solamente en México, sino fuera de México, van avanzando. Creo que también esto de alguna manera hacia la segunda parte del año, pues podamos ver, digamos, un panorama un poco más normal o un poco más similar a como teníamos antes de que surgiera la pandemia. Y creo que de alguna manera por eso estamos pues un poco más optimistas hasta esa segunda mitad, ¿no? Buenísimo. Ahora, nos mencionas todos estos retos y el protagonista en estos momentos, a lo mejor el que se encuentra en el ojo del huracán, es el Banco Central, ¿no? ¿Qué viene para Banco de México? Claro, es un excelente punto. Yo creo que este año en particular para todos los bancos centrales o la mayor parte de ellos, y ya lo estamos viendo, pues será un año de continuar con ajustes o de iniciar ajustes en caso de que no lo hayan hecho. Y creo que en el caso del Banco de México, pues va a ser un año bastante retador desde un punto de vista de política monetaria. Como platicábamos, creo que tener una combinación en la parte local, digamos, de un crecimiento que se ha venido desacelerando, ¿no? Por los factores que hemos platicado, con inflación todavía presionada, ¿no? Ligeramente arriba de 7%, de acuerdo al último dato que tuvimos. Y si a esto le incorporamos el componente global de los ajustes que vendrán por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos, creo que es una complicación bastante difícil de manejar, ¿no? En ese sentido, nosotros esperaríamos que Banco de México hacia adelante siguiera con ajustes a su tasa de referencia. Creemos que de alguna manera los ajustes que pueda hacer la Reserva Federal en Estados Unidos marcarán la pauta para Banco de México. Nosotros vemos, por ejemplo, que la inflación en México tocó un pico en la segunda quincena de noviembre del año pasado y ahora viene ligeramente a la baja. En el caso de la inflación del componente subyacente, que es la relacionada con mercancías y servicios, esperamos que toque un techo en el mes de febrero y posteriormente empiece con una trayectoria descendente. Entonces, lo que nosotros vemos por parte de Banco de México después de esta junta de febrero que acabamos de tener, pues es que de alguna manera los posibles movimientos que haga la Reserva Federal en Estados Unidos serán de mayor importancia, ¿no? El mercado está esperando y el mercado está incorporando que la primera subida de tasas en Estados Unidos se dará en el mes de marzo. Y en consecuencia nosotros creemos que a partir de ese mes pues Banco de México tendrá que empezar a ajustar, digamos, en línea con lo que haga la Reserva Federal, ¿no? Aquí no olvidemos que posiblemente en la región, en América Latina, pues México es el país que más exposición tiene, digamos, en sus condiciones monetarias con Estados Unidos y por lo tanto creemos que esto se va a volver un tema focal en lo que resta del 2022. Entonces nosotros en HSBC lo que esperaríamos es que Banco de México siga ajustando su tasa de referencia, que lo haga de manera gradual y que lo haga en sintonía con la Reserva Federal en Estados Unidos. Esa sería la expectativa que nosotros tenemos hacia adelante. José Carlos, pues muchísimas gracias por darnos este análisis tan claro, tan ejecutivo, y nos vemos en la siguiente ocasión que nos hagas el favor de acompañarnos aquí en Análisis Viva. Claro que sí, Salvador, con todo gusto. Nuevamente les agradezco mucho el espacio y la oportunidad de poder inaugurar este formato con ustedes. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Él es José Carlos Sánchez Molotla, Mexico Senior Economist de HSBC. Y a ustedes, muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio les gustó, les invitamos a que nos dejen una reseña, a que nos den un like en cualquiera de las plataformas o de nuestras redes sociales y a que compartan este podcast con sus amigos y sus contactos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y ahora en video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal. Y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.
Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.